¿Qué pasó o por qué decidiste acompañar a otro candidato y no al oficialista? Mira, yo me retiré en noviembre del año pasado, tenía transporte y una de las cuestiones que me ha caracterizado siempre que fui a trabajar a distintas áreas, pasé por la dirección de personal, licencias, bueno, transporte, fue la posibilidad de hacer una transformación de 360 grados en las oficinas que he estado. Y sentía realmente que en transporte faltaba mucho por hacer, que era un área que venía un poco detenida, que faltaba activarla. Yo tenía las ganas, tenía la energía, pero no sentí el acompañamiento necesario. Y la verdad es que tampoco me iba a quedar cobrando un sueldo, sabiendo que no iba a poder hacer algo que no tenía que ver con mis convicciones. Tampoco se me explicó por qué no se podía hacer, porque si no quizás yo lo hubiese podido entender. Pero bueno, he recibido a mamás que me decían, a mi hijo el colectivo lo pasa de largo, que el colectivo no podía entrar, que el colectivo no pasaba horario. Transporte es un área mucho más grande, igual digo puntualmente lo del colectivo porque por ahí es lo que conoce el común de la gente. Y para mí eso tenía un grado de afectación, o sea, en esto mismo que vos dijiste, que mi nombre estaba relacionado con eso y yo tengo una línea de conducta, la verdad que no quería perderlo. Y siempre supe que era un punto de inflexión, siempre supe que mi vocación estaba, pero que bueno, no podía continuar en esos términos. Así que renuncié en noviembre del año pasado y para marzo de este año me convocó Guillermo y para mí fue una sorpresa. También fue un honor, porque bueno, él también tenía estos mismos comentarios que vos estás diciendo, y lo primero que yo le pregunté a Guillermo es dentro de qué espacio se iba a dar este debate, porque yo soy peronista, estoy afiliada al Partido Justicialista y obviamente esas son mis convicciones, entonces no quería darlo fuera de este espacio. Y cuando él me dijo, mira Silvana, vamos a hacer el enorme esfuerzo de dar una interna con el oficialismo, me pareció que valía la pena, me pareció que era el lugar que me representaba y también déjame decirte algo con total humildad, haberme retirado de la función me dio el aire, la claridad que necesitaba para retomar y con más fuerzas. Así que estoy agradecida de la decisión que tomé y no estoy para nada arrepentida. Yo en algún momento, bueno, en esto que vos decís a lo largo de mi carrera política, tenía por ahí mucha más firmeza y dureza, pero porque entendía que no se podía combinar esa dureza con este diálogo fluido, como que uno tenía que ir a cara de perro, hasta que en un momento hice clic y dije, no es así, no es por ese lugar. Creo que uno puede ser firme y puede construir otra imagen también, o sea, creo que hay que aprender a decir no, que es lo que más cuesta, claro. O sea, decir que sí es muy sencillo. Y en ese momento que hice clic me di cuenta que me encantaba tener trato con la gente, que me encantaba charlar con los vecinos, que me nutría y muchas veces también esto del aprendizaje y ser abierto al diálogo, porque a veces uno cuando está del otro lado del escritorio, no por maldad, sino porque se desconecta de la realidad, cree que la única verdad es la que está viendo uno, o la que uno tiene en mente. Cuando abrís ese espectro y te empezás a vincular con los vecinos, te das cuenta que, bueno, por ahí tenés razón, como por ahí no. Sí, seguro. Ahora pensaba, porque siempre fueron puestos ejecutivos los que te tocaron. Hoy por hoy vas camino a estar, porque seguramente va a ser así, en el ámbito legislativo, donde hay que ponerse de acuerdo con el de al lado y hay que levantar la mano de acuerdo a las convicciones, pero también a lo que hay que ser corporativo en algún punto, ¿no? Visto desde un buen lugar, digo, desde lo más democrático posible. ¿Cómo vas a manejar esa energía? Bueno, pero para mí esta parte que vos estás contando es la que también más me ha convocado, porque es un nuevo desafío para mí. Como vos decís, yo siempre estuve en el Ejecutivo, estuve a cargo de tomar decisiones y ahora el hecho de tener que consensuarlas me motiva mucho más. Siempre tuve capacidad de diálogo igual, o sea, mi equipo de trabajo siempre dialogamos y de hecho había un ida y vuelta interno, pero lo había y creo que ahora no va a ser muy diferente a eso, solo que tenemos que dar una construcción con otros espacios. Y me parece que este momento de la política requiere no solo de que Silvana entre en un diálogo, sino que todos los que integremos el Consejo de Deliberantes tengamos esa posibilidad. Y saquemos de lado cuestiones personales, que atendamos el norte y el norte es la gestión, no las cuestiones personales. ¿Vos pensás que tal vez también vas a tener que pelearla desde el género?
Mira, creo que ese es un debate que las mujeres siempre tenemos, estemos en el ámbito que estemos, o sea, lo vemos en el día a día. No es ponernos en una posición de víctima, sino que es un dato de la realidad, realmente en el día a día. Yo tengo recuerdos, como vos mencionaste, el área de licencias, me capacité, yo hice cursos en el CESBI, y tenía a veces la impronta esta de que venía alguien a preguntarme algo y me decía, ¿qué podés saber vos de licencias? ¿Qué podés saber vos de manejar? ¿Qué podés saber vos? Hace 40 años que manejo. Bueno, y a mí eso al principio me generaba como bronca y después obviamente pude transformar esa bronca en poder discutir o debatir, pero con fundamentos. Entonces, a mí cada vez que me viene una cuestión de estas me genera ocuparme, formarme, prepararme para lo que pueda venir. Entonces, al final terminé capitalizando de manera positiva ese tipo de cuestiones. Y creo que ahora no va a ser la excepción. Yo soy nacida y criada acá, así que he visto la evolución, también lo que falta por hacer. Creo que el crecimiento demográfico, bueno, es innegable porque a la vista están los resultados del último censo, pero bueno, quizás en algunas áreas ese crecimiento no se acompañó con planificación, que es un poco el salto de calidad que nosotros estamos proponiendo. Pero bueno, lo que está bien hecho, nosotros lo tenemos que seguir incentivando, y lo que está mal o que nosotros creemos que está mal, porque también es un debate que hay que dar, bueno, debatir y transformarlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Tampoco creo que una sola persona tenga las respuestas a absolutamente todo. O sea, creo que justamente nosotros la grandeza que tenemos es saber apoyarnos en los equipos. Yo siempre digo que Guillermo es un líder de líderes, al menos en todo lo que hemos venido trabajando y en la estructura que estamos teniendo, yo lo veo que es muy motivador, que da espacio, que deja lugar a que participemos. Hoy me toca estar a mí sentada, digo, pero hay más gente que integra la lista y que el protagonismo y la participación la siguen teniendo. Entonces, eso es algo que yo valoro mucho porque noto un cambio en la manera de trabajar, que no es verticalista, sino que es horizontal. Y a mí me gusta mucho eso, y creo que hay que ir por ese camino. ¿Hay prioridades al momento de sentarnos a charlar en el Consejo Deliberante sobre qué cosas queremos cambiar ya mismo o arreglar o lo que fuere? ¿Cuál es el primero? Sí, mirá, nosotros justo comentaba en una nota anterior que vamos a trabajar sobre los 4 ejes que fueron nuestros ítems de campaña, y bueno, la salud en ese sentido es uno de los que nosotros tenemos que trabajar de manera inmediata. El transporte, no solo porque tengo mi corazón puesto ahí, sino porque es una realidad y es una problemática. Después, bueno, hablar del empleo, de la calidad del empleo, de generar más empleo, ese es un debate que vamos a tener que darnos. Y en cuarto lugar, el tema de la seguridad o la incipiente seguridad, porque bueno, todavía no somos un lugar en el que no se puede vivir en ese sentido, pero como el delito cambió, y antes era contra las propiedades y ahora es más contra las personas, tenemos que tratar de que eso no crezca. Así que bueno, por ahí más o menos van a girar nuestras propuestas. Y obviamente también esta cuestión de género que vos mencionaste para mí es importante, y a todo darle esa perspectiva. Sí, es transversal, ¿no? Me parece. Exacto. A cualquier gestión, digamos. En el ámbito de la salud, contame. Bueno, mira, cuando nosotros hemos caminado por la calle, lo que hemos notado es que la gente nos manifiesta por ahí que no hay especialistas o que falta recurso humano, y también del recurso humano notamos 2 cuestiones, o que se habla muy bien o que se habla muy mal. Claro. ¿Sí? Hay gente que te dice, la verdad es que me atendieron bárbaro, lo dieron todo, me contuvieron, y hay gente que no está conforme con la atención. Por lo tanto, en principio nosotros una de las propuestas que teníamos y que también la someteremos a debate es un plan de erradicación de médicos, analizar las distintas especialidades que hacen falta, porque bueno, hoy lo que tenemos son sensaciones en base a las charlas con la gente, pero ese debate hay que darlo seriamente y decir, bueno, a ver, de todo este cuadro de situación, ¿qué es lo que realmente falta? Y después también me parece que hay que capacitar al recurso humano, que no hay que castigarlo porque también vienen de una pandemia, y la pandemia tuvo afectación en todos nosotros, en más o en menos medida, pero tuvo afectación en todos nosotros. Entonces es gente que está desbordada por ahí, y eso tuvo una continuidad, y bueno, hay que contenerlos. Así que por ahí va a girar nuestro eje también. Cuando tuve el quiebre también en la gestión de entender que no hay que decir todo a cara de perro, a pesar de que uno tenga que decir que no, porque a veces las respuestas son no, bueno, hay que fundamentarlas,
además hay que ponerse en el lugar del otro, hay que entender que del otro lado hay una persona que tiene sentimientos, que está atravesando por situaciones particulares, así como también nos pasa a nosotros los que somos funcionarios, ¿no? Porque a veces parece que uno va ahí, se pone en un lugar muy estricto y que no le importa nada, y la realidad es que no. Todas las situaciones que vivimos en el día a día tienen un grado de afectación sobre nosotros. Después, bueno, yo soy gran fan de la terapia, así que después voy y canalizo en ese lugar lo que me haya sucedido en el día, pero digo, siempre traté de canalizar las cuestiones malas y poder transformarlas. Ajá. Vos tenés una profesión, además de la política. Yo soy abogada, ajá, exacto, ya me recibí hace tiempo y bueno, en paralelo que estaba con la gestión, estaba ejerciendo la profesión a la que, bueno, nunca abandoné por estas cuestiones de la política, porque... ¿Esto de hacer justicia o de buscar justicia o de... Sí, exacto. Buscar la equidad en ese plan? De buscar la equidad, exacto. Sí, de hecho tengo el año pasado o el anterior hice una diplomatura en género y en bioética, porque bueno, es un tema que me interesa muchísimo también y como decías vos, es transversal a todas las áreas, entonces me parece fundamental ese grado de inclusión. Desde el lugar que uno pueda, ¿no? Claro, sí. Desde el lugar que uno pueda, porque a veces son pequeñas cosas, hasta en diálogos con mis sobrinos. Yo tengo 2 sobrinos que son chiquitos, uno de 7 y otro de 3 años, y bueno, ejecutar en la práctica todo lo que uno ha aprendido en el día a día, por ahí es de las tareas más difíciles de llevar. Entonces trato al menos de tener esa impronta. Perfecta no soy, obviamente me equivoco y aprendo, pero bueno, lo bueno es que corrijo rápido. ¿Cómo fue volver al llano? Para la función pública debe ser difícil, ¿no? Tal vez. Mira, en realidad yo no lo viví de esa manera porque cuando tomé la decisión de irme fue con una convicción firme de que estaba haciendo lo que correspondía y vuelvo a decirte, no estoy arrepentida. Entonces, digamos, ese proceso de duelo yo lo hice. Cuando tomé la decisión, viste cómo somos las mujeres, tomamos la decisión, el duelo ya está hecho. Sí. Entonces era algo que yo ya venía trabajando también cuando me sentía un poco de manos atadas y bueno, a mí eso no me gustaba. Pero arrancar de cero fue de las motivaciones más grandes que me han sucedido. Recorrer la calle es algo que me toque hacer, la labor que me toque hacer, integrar el consejo, la comisión que sea, no pienso dejar de hacer porque me parece de las tareas más enriquecedoras que tiene la gestión. Y vuelvo a decirte, a veces no se trata de que la persona sea buena o mala, se trata de que si no tenés contacto con la realidad, te perdés. Y bueno, eso es lo que no quiero que me pase, así que a los que me conocen que me sigan llamando, que me sigan puteando, que me sigan diciendo por ahí no, porque lejos de enojarme, al contrario, me hace repensar. ¿Cómo fue la reunión con el uno del Partido de la Costa? Porque si hay algo que tiene Juan es eso, ¿no? Es el verdadero uno, le digo yo, ¿no? Porque el tipo es el primer intendente de la democracia. Él sí. Ha sido el primer pediatra y el que recibió miles de pibes y pibas que hoy ya son hombres y mujeres, abuelos inclusive, ¿no? Sí, y de hecho ha sido médico mío en mi infancia, claro, como de muchos otros vecinos de acá del Partido de la Costa. Eso nos cambia la imagen, nos cambia el vínculo, ¿no? Cambia cuando vos tenés la fortuna de encontrarte con tu maestra, con tu médico, cambia la forma de cómo se lo explicás a otro que viene de afuera, que no lo entienden, ¿viste? Bueno, por eso a mí me gusta también este tipo de preguntas, porque a mí me decían, y he escuchado mucho cuando yo me presenté con Guillermo, la famosa frase con lo que te quiere Juan, ¿no? Y sí, yo también lo quiero, y de hecho lo adoro, y tengo un vínculo profundo con él, es una persona a la que admiro, pero esto nunca fue una cuestión personal, esto fue una cuestión laboral, si se quiere llamar de algún modo, o de disidencias o discrepancias, y de hecho con la gestión actual ni siquiera con Juan, porque Juan no fue intendente, claro, mientras yo estuve en la gestión, yo estuve con Juan Pablo y en este último tiempo con Cristian, entonces ni siquiera las disidencias eran con él, digo, pero para mí es una persona muy valiosa. En el 83 cuando él era intendente yo estaba naciendo, así que imagínate el significado que eso tiene para mí, un defensor de la democracia también, y una persona con la que creo que tiene la apertura necesaria para trabajar de manera mancomunada. Juan entiende qué es lo que pasa también con el tema del transporte y yo eso lo sé de primera mano y sé la lucha que ha tenido para que algunas
cuestiones que hemos charlado se concreten, pero bueno, ojalá que pueda ingresar al Consejo para darle el soporte que falta del Consejo Deliberante y poder concretar esos proyectos. ¿Cuál es el número que ocupás en la lista? El cuarto, porque bueno, a partir de la paridad, como la lista del doctor la encabeza un hombre, el segundo, el cuarto y el sexto, bueno, son mujeres. Entonces, nada, el segundo lugar lo ocupa Lizzie Bech, que también es una persona a la que quiero profundamente, y el cuarto lugar me tocó a mí. En principio era el sexto, pero bueno, vos fíjate que ha habido voluntad de diálogo y mejoraron el lugar que me correspondía en la lista. La conformación de la lista inicialmente a mí me correspondía el sexto lugar, claro, en base al piso que rompimos dentro de la interna, pero el oficialismo decidió mejorar, por eso digo, está la demostración fáctica del diálogo, de la recepción de nuestras ideas, porque si bien me tocaba el sexto, finalmente ellos ofrecieron el cuarto, que obviamente hay muchas más posibilidades de ingresar que en un sexto lugar. Entonces esa actitud yo la valoro enormemente y bueno, ya es una muestra y es una muestra de apertura. Seguro. ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué con los que votan ahora, ¿no? Que tienen 16 años, que hablábamos, ¿no? de las diferencias generacionales en cuanto al diálogo, a la utilización de la palabra, la dialéctica, qué sé yo, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Te encontraste con ellos? ¿Qué recibiste de ellos? Mirá, cuando me encontré, a mí también me hace mucho ruido esta situación porque, bueno, por la edad que tengo, que ya tengo 40 años, para mí hablar de democracia, hablar de Malvinas, hablar de un montón de cuestiones históricas, era como algo, viste, que me llenaba de orgullo, que me gustaba aprender. Y ahora noto una generación un poco más alejada de la política, alejada de las cuestiones políticas, una generación que está un poco desahuciada o no tiene mucho interés. Me ha pasado cuando recorríamos las casas que hay gente que no sabía ni qué se votaba y ni qué era una interna. Entonces, creo que ahí tenemos también un gran trabajo por hacer para intentar captar nuevamente ese electorado, tratar de convencerlos de que participen y bueno, vos fíjate que a la vista están los resultados también a nivel nacional y a nivel local también, porque bueno, el partido también que por ahí representa una derecha extrema obtuvo una cantidad de votos superior a los 8.000, si mal no recuerdo, y eso nos quiere significar algo. Yo soy de las personas que no me gusta echar culpas, me gusta decir, bueno, este es el cuadro de situación, esta es la realidad. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos y qué hacemos con esto? Porque digo, me parece injusto también tener una carga sobre los pibes respecto de esta situación. Y creo que nos tenemos que ocupar de eso. Creo que tenemos que nosotros, o los que estemos en la función pública, de intentar reconquistar a ese electorado. Somos Radio Noticias.